Quería decir algo que me olvidé en el proceso fundacional del Partido Liberal. Algo muy importante. Son dos temas muy importantes que tendríamos que conocer. En primer lugar, se llamarían las causas fundamentales que determinaron la fundación del Centro Democrático. O sea, durante todo el transcurso de las clases, por supuesto, nos dimos cuenta que eran revoluciones, la venta de tierras públicas, que la corrupción, que cuando muere Cándido Vareiro el 4 de septiembre del 80 le correspondía al vicepresidente asumir, y asumió Bernardino Caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacer así de una manera organizada y por puntos no dimos, entonces quiero utilizar una parte de esta clase para dar lugar a eso. Si nosotros recordáramos que en el año más o menos 1872, a 2 años de iniciarse el periodo constitucional o el primer periodo constitucional en el Paraguay a cargo de Cirilo Antonio Rivarola, que en el año 1871 los muchachos le mandan de viaje y asume Salvador Jovellano. Se dieron revoluciones en el Paraguay. Hubieron dos revoluciones en el año 73. Hubo una revolución en febrero del 74, si recordamos, fue fundamentalmente para marginarle al doctor Benigno Ferreira del gabinete de Jovellano, diciéndole a Jovellano, vos quédate tranquilo, nadie te va a tocar de tu cargo, Oreve Ferreira de la Conojecea. Y le quitaron a Ferreira, y después vino en abril del 74 la revolución del comandante Molas, esa revolución que también recordamos bastante porque se hizo una especie de pacto, de componenda, se firmaron acuerdos con el representante de Brasil y el comandante de las fuerzas brasileñas de ocupación en el Paraguay en ese momento, José Antonio da Silva Guimaraes, el varón de Yaguarón, que hicimos la aclaración, no tiene nada que ver con nuestro caudillo de Yaguarón, Cecilio Arzamendia. Allí se hizo hurras vivas al imperio del Brasil en aquel entonces y también al ejército brasileño, de donde se decía, habéis probado vuestra virtud guerrera desde Uruguayana hasta Cerro Mora. Y eso tenían que aguantar, porque entre los que formaron parte de ese ignominioso acto, hoy fue Bernardino Caballero, a quien yo le respeto como excombatiente de la guerra del 70, el general Patricio Escobar, Egusquiza, Serrano y otras personas. Se llama la revolución del comandante Molas, abril del 74. Pero también, aparte de esas revoluciones, hay que resaltar que todas estas revoluciones fueron iniciadas por ese partido que les dije, se llamaba Partido Nacional. Y ese era un nombre que le quedó muy cercano a Caballero en su mente y en su corazón. Porque cuando después, el 11 de septiembre de 1887, como contestación a la fundación del Centro Democrático, él funda otra agrupación política que se llama hoy
más comúnmente Asociación Nacional Republicana y más comúnmente Partido Colorado. Pero en esa época, en 1877, el nombre oficial que más se usaba era el de Partido Nacional Republicano. Le quedó ese nombre de nacional. También citando como dentro de violencias, hay durante la presidencia de Juan Bautista Gil, hubo el asesinato de un general Serrano, que fue en un momento dado una persona cercana a Gil, una persona cercana. Eso sucedió un día de la festividad de la Virgen de Cacupé, el 8 de diciembre de 1875. 1875. Serrano fue un ciudadano que tuvo una tomada, una trenzada con un caballero antes de la batalla de Abadí, ahí donde está el Pané actualmente, donde el caballero le dijo que era a López, le había dicho que era complicado realizar tal y tal maniobra, no tenemos mucha defensa, ellos tienen miles de hombres, etc. Y salió Serrano para quedar bien con López, pero antes de que quedara bien con López, hoy su Muhammad, caballero, les dice, la PM guerrillero, la PNP coinamo valor, pe enfrentar a la camba. A los brasileños le decían eso, por más que muchos brasileños eran rubios, pero a todos le decían camba. Saya, por también, mi mariscal, le dice a López. Y caballero siempre tenía en cuenta de marcado Serrano. Pero Serrano después se arregló con Gil, y Gil era un político muy pragmático, no tenía ningún inconveniente en arreglarse con cualquiera, con tal le sirva a él para sus intenciones momentáneas, y se hizo amigo de Serrano y fue integrante de su gabinete. Después fue destituido y, como les dije, Gil la acusó de ser un hombre muy leal a los brasileños. Fue en un momento donde Gil medio comenzó a apartarse de los brasileños y se acercó más a los argentinos. 1875. Hay que recordar que los brasileños y los argentinos estuvieron hasta 1876. Brasil hasta el 22 de junio del 76. Y los argentinos un poco más esperando el fallo del presidente Rutherford Hayes, que falló diciendo que el Chaco era Paraguay. Y ahí entonces los argentinos se retiraron de donde tenían sus cuarteles en lo que hoy es el departamento de Presidente Hayes, antiguamente llamado Villa Occidental. Primero esa ciudad se llamó Melodía, porque fue fundado por un cura, Amancio González, en una calle ahí después de los pozos de Corpusana, y a nivel de kilómetro 2, kilómetro 1. Y Amancio González era un cura ahí de Chupamedia, como el gobernador de Paraguay era Pedro Melo de Portugal, le llamó Melodía, sí, puso el nombre de Melodía a esa ciudad. Y después vinieron unos labriegos, trabajadores de Francia, que don Carlos Antonio López arregló la avenida de ellos, y eran de Burdeos en español, y se le llamó Nueva Burdeos a esa zona actual de Villa Ayes. Y después cuando estuvieron los argentinos allí, los argentinos le llamaban Villa Occidental, porque mirando el mapa así, el planisferio, el mapa del mundo, ellos están hacia el oeste, hacia el occidente. Nosotros, por eso dice región oriental acá y región occidental. Y hoy se llama
el departamento Presidente Hayes y la ciudad se llama Villa Hayes, en homenaje al presidente Rutherford B. Hayes, repito, que fue el que falló a favor de Paraguay la tenencia del Chaco. Después se produjo otro acto de violencia. Hay que reconocer que ese acto de violencia fue organizado por los liberales. Los liberales tuvieron un problemita, como diciendo, ¿qué es lo que hacemos con estas personas, con esta gente del gobierno? Siempre abusan de nosotros, cometen tales y cuales errores. Entonces se reúnen ahí los jefes liberales, que son Facundo Machain, Cirilo Antonio Rivarola y Juan Silvano. Facundo Machain decía, tenemos que seguir agotando las instancias legales y seguir compitiendo en elecciones, por más que siempre haya fraude, nos roban las elecciones, no importa, seguir. Miraron ahí los otros. Y ahora aquí la palabra Juan Bautista, perdón, Cirilo Antonio Rivarola. Y Cirilo Antonio Rivarola le dice, yo consiento en parte con lo que dice el doctor Facundo Machain, pero ya medio se canté por lento y estar aguantando una serie de irregularidades. Entonces, mirándole a Juan Silvano Godoy, le dicen el más puro español que se hablaba en aquella época, os cedo la palabra, amigo, señor Juan Silvano Godoy. Y Juan Silvano Godoy dice, no, a ver, ya ñere, a ver, ya yucana, ya yucana, y entonces pusieron aquí, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa en las elecciones que se van a hacer en enero de 1877. Y en esas elecciones ganan las cordilleras Cirilo Antonio Rivarola, gana porque él era de Barrio Grande, y en Asunción gana Facundo Machain porque él era paraguayo, era asunceno, pero el gobierno no les reconoce. Y entonces, el 12 de abril de 1877, el 12 de abril, un grupo de gente encabezado por Matías Hoyburú, José Dolores Mola, José Franco y fundamentalmente los hermanos Godoy, Juan Silvano y Nicanor, que le pide a su hermano mayor, Nicanor le pide, ya nací, dame a mí esa prioridad, dame ese honor, sé a Yucatán. Y en la calle Presidente Franco, usando la vereda para ir al lugar de residencia, que era la vieja casa de los gobernadores. Estaba frente a la Cámara de Diputados, frente a la escuela militar, la casa donde gobernaba Francia. Y al cruzar ahí, dos escopetazos hicieron volar la cabeza a Juan Vigil y murió. Y posteriormente se le agarra a todos los que participan en ese asesinato de Gil. Fue el 12 de abril y el 17 de abril, ahí en las cordilleras, ahí entre Pirayú y cordilleras, el general Escobar les derrotan una batalla, muere, la agarran preso a una partida el 17 de abril de 1877. Le traen detenido acá a Asunción. Y eso detenido después el 29 de octubre de 1877, si recuerdan, ustedes que están presentes aquí, los otros que nos están siguiendo virtualmente, han de recordar que se realizó la matanza de la cárcel pública.
La cárcel pública estaba ahí en ese lugar donde siempre depositamos la corona de flores por el aniversario de nuestro partido. Mirando atrás vemos la catedral y un poco hacia la derecha, hacia el río, la Universidad Católica. Ahí estaba la cárcel. Ahí estaba la cárcel. Ahí estaba. Ahí le matan a Facundo Machaín, a José Dolores Mola, a un italiano llamado Antonio Cotto, a un médico de apellido Galeano, a José Dolores Franco. Le matan un grupo de gente. Y para culminar este aspecto de violencia y terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado quiere decir, mi amigo, como ustedes saben, aquella acción de terrorismo, de injusticia, de actitud delictiva, de cohibir la libertad de los individuos, pero partiendo de las propias autoridades. Son las autoridades vigentes en el país, el presidente, el vicepresidente, los ministros, los poguazú, los que hacen eso. Esa es la violencia de Estado, no la violencia que, como por ejemplo, hacen los que son del ejército de EPP, están allá en el gobierno, al revés, de arriba para abajo. El 4 de septiembre de 1880 se siente mal el presidente Vareiro, que vivía frente a la Riojana, muere Vareiro y tenía que subir su vicepresidente, Adolfo Riquelme. Y le paran a Adolfo Riquelme, es más, le arrestan, le llevan a la escolta, le dijeron, pues te quieren saludar, un muchacho de la escolta, el nuevo presidente, si ayudar ahí de la oreja al fondo, preso, y jura Caballero, que era ministro del Interior, y que me imagino para subir de ministro del Interior habrá jurado respetar la Constitución y le lleva como presidente a Bernardino Caballero. Esto fue, como les dije, el 4 de septiembre de 1880. Luego, el segundo aspecto son los casos de corrupción. Y los casos de corrupción comenzaron con unos préstamos que se hicieron al comenzar el periodo constitucional, como le dije, Cirilo Antonio Rivarola. Primero hizo una emisión de moneda, de plata, imprimió importe de 100.000 pesos fuertes la primera vez, para la segunda vez 300.000, pero lo mismo no solucionaba el problema existente en Paraguay, no podía cubrir sus necesidades básicas como gobierno, tiene que comprar los medicamentos para los hospitales, hacer funcionar el ferrocarril, de pagar a la policía, para la seguridad pública y qué sé yo, cuántos gastos más. Que fue yo imprimir 300.000 pesos, pero lo mismo nosotros que seguía ocupado, y mandó Cirilo Antonio Rivarola a gente que tuvo contacto que está en Europa para pedir préstamos de la banca inglesa, de algunas compañeras financieras, que era la Baring Brothers, y prestó 1.000.000 de libras de terlina. Y de estos 1.000.000 de libras de terlina llegó al Paraguay 400.000 libras de terlina. 600.000, el 60% quedó en el camino. Y en el año siguiente, en 1872, su reemplazante, que era su vicepresidente, porque el Cirilo Antonio Rivarola quiso hacer del Di María, del Messi, del Astro, yo presento mi renuncia, acabo de, los muchachos dijeron, presentamos renuncia, bueno, no vamos a rechazar,
va a volver más fuerte. Presentó la renuncia, pero no aceptaron. Tañere y subió Salvador Morillo. Y en 1872 Morillo pide prestado 2 millones. Así se fue todo reían sí, con la victoria que después justamente un inglés, Churchill, iba a utilizar en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Pero eran no, 2 millones. Pidió 2 millones y esos 2 millones llegó 150.000 libras esterlinas. Casi todo vinieron con los tenedores de la bolsa, los que trabajaban en préstamos, los que hacían las gestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto viene con la venta de tierras públicas que se hizo durante el gobierno de Caballero. Caballero tuvo 2 decretos, uno en el año 1883 y el otro en el año 1885, por el cual o por los cuales vendían las tierras públicas que tenían mucha cantidad el gobierno. Porque capaz el gobierno tenía a Rodrigo Silveira, vamos a suponer, era propietario de una parcela grande, importante de tierra, no oye, Puerto Pablo, Lambaré, etc. Pero como él se fue y peleó en la guerra del 70 y murió por ahí, que no tenía más dueños, no había papeles, no había nada. Entonces eso pasaba a cargo del gobierno, del Estado. El Estado tenía mucha cantidad de tierras que administrar. Y se hicieron estos 2 decretos, como les dije. Un decreto tenía relación directa con las tierras públicas y el otro decreto con los yerbales. Gran cantidad de yerbales estaban en la zona de Loyes Alto Plana. Y también la explotación de la madera, talaban, echaban coití, de Matacuera, que hacían de esos rollizos, bien vigas, dietas, y se llevaban, se portaban por lo general a Buenos Aires, una ciudad que crecía todos los días y necesitaba esos materiales para la construcción. Se envió mucho a la Argentina. Él llegó a vender, dicen, está escrito, 11.604 leguas cuadradas. Leguas cuadradas. 11.604. Diríamos más de 11.000 para recordar una cifra. Y recordar que una legua cuadrada vale 1.875 hectáreas. Por lo tanto, 11.604 leguas cuadradas representaban exactamente en kilómetros cuadrados la suma de 217.575 kilómetros cuadrados. Era la mitad, más de la mitad del Paraguay, casi el 70% de todo lo que era el Paraguay. Porque si nosotros recordamos, muchos años después, en el año 32, cuando comienza la guerra con Bolivia, el Chaco paraguayo, Paraguay administra nada más que 110.700 kilómetros cuadrados. 110.700 kilómetros cuadrados. Entonces, 110.000 más la región oriental, vendieron casi el 70% más capaz de todo el Paraguay. Y también otro hecho de corrupción era que Caballero le nombró como ministro de Hacienda a un señor llamado Juan de la Cruz Jiménez, que era un ex legionario, entre paréntesis, legionario, contrario, o sea, vino a pelear en contra de López y en contra del Paraguay, legionario.
Y Caballero fue un héroe de la guerra del 70, era realmente una adversidad y una negatividad y una contraposición de toda su historia, el de tenerle como integrante de su gobierno a un legionario. Y la oposición le cuestionó, le hizo una interpelación en la Cámara de Diputados. Y después el propio Caballero del 83, más o menos entre octubre, noviembre del año 1883. Y después Bernardino Caballero Lecho, el propio Caballero Lecho, que lo reemplazó Braulio Cañete en el año 1885. Y el tercer aspecto son los fraudes electorales que se dieron. Les recordé al inicio de esta pequeña charla, van a recordar las causas de la fundación del Centro Democrático. Es que cuando se reúnen los liberales antes de finiquitar y decidir el asesinato del presidente Juan Bautista Gil el 12 de abril de 1877, suceden unas elecciones en enero de 1877 en las cordilleras y en Asunción. Y estas elecciones fueron ganadas por Cirilo Antonio Rivarola y también por Romulo Machaín, pero el gobierno no les reconoce, no les importa, le da ganadores a sus amigos, los que serían caballeristas, digamos, no existía todavía el partido Corrado ni el partido Liberal. Y acá hay que resaltar un aspecto importante, es decir, no, por favor, hagan ruido, una espera. Caballero asume como presidente reemplazando a Lavareiro en 1880 al 82 y fue presidente constitucional 1882-1886. Y también les contaba que Caballero era un tipo valé en el Ñeembecué. Era una persona que no tenía cultura probablemente, pero Ñeembecué lo mitad, ojo, Ñembotearo, digo, ¿qué era? Hoy Pichi Supema, él era importado, se casó a conseguir de, pues yo voy a importar, va por mía, ese favor, ni dice qué, sin tener un equipo de fuerza, yo lo veo, porque Caballero era el hombre que gobernaba el Paraguay, porque si bien, repito, varias veces les dije, no usaba más el uniforme desde que terminó la guerra, él manejaba la Fuerza Armada. Caballero manejaba la Fuerza Armada. Todos eran los que estaban ahí en la Fuerza Armada. ¿Verdad? Era el combatiente de la autoridad, jefe de la escolta, su sobrino político, pues se casó con su sobrina, Juan Alberto Acosta, Juan Alberto Mesa, era comandante de la escolta, del regimiento escolta, porque era la caballería, estaba ahí donde estaba en la Cámara de Diputados, la escuela militar, estaba antes. Tenía el poder tenía Caballero. Entonces Caballero le juntó a un grupo de gente y todos estaban cerca de él políticamente hablando, sin quien tenían cuestionamientos. Y Antonio Taboada, nuestro primer presidente, también estuvo cerca de Caballero. Fue nombrado jefe político, les comenté en una de las primeras clases, de Villarrica, que es una mezcla de intendente y de gobernador, el jefe político. Pero también cuando se funda el Centro Democrático, el Partido Liberal, el 10 de julio de 1877,
1885. Taboada habla y explica que es cierto que ellos, un grupo de amigos, se acercaron, caballero, pero nos acercamos para buscar mejorar la situación política y económica del país, no para entrar a robar con él, no para entrar a tener actitudes violentas hacia el pueblo con él, o el de castigar o encarcelarle al que piensa diferente a vos, sino para mejorar la situación. Fue el discurso de Taboada. Y entonces comienza a partir del año 1885. La gente comienza a cuestionarle muchas cosas a Caballero, algunos a alejarse de Caballero, pero les cuento esto para que sepan de que esos amigos que se acercaron ocuparon cargos en el Parlamento. Algunos fueron senadores y otros fueron diputados, como Taboada fue diputado, José María Pretes fue diputado, Torrens fue diputado, y senadores fueron Cirilo Solalinde, Esteban Gorostiaga, Caminos, y Caballero seguía manteniendo la calma en dejar que la gente haga críticas. Eran críticas también medio livianas. Cuando viene Escobar, hablando siempre de los fraudes electorales, ya las críticas fueron más diferentes. En especial porque con Escobar se da el tema de Villarrica, aquellas elecciones que se convocaron para el 13 de febrero, pero que no se realizan porque el juez Francisco Gorostiaga y su suplente José Cipriano Campos, que no creo que sea pariente de Antonio ni Carlos Campos, huyeron, llevaron las actas de acá, perdón, de allá, de Villarrica, las actas, las urnas, los padrones, etcétera, y no se realizó la elección. Se volvió a realizar el 2 de junio. Estos aspectos que estamos hablando, que culminamos acá con esto, son las causas fundamentales de la formación del centro democrático. Y ahora vamos a comenzar algunas palabritas de introducción de lo que es el 18, que es el capítulo siguiente. Primero fue el proceso de fundación del partido, 10 de julio de 1887, y 4 años después, 4 años de paso, el 18 de octubre. La historia política que nos enseña a nosotros, que nos ven a nosotros los liberales, nuestros errores, o fue el que sucedió con el caso de algunos dirigentes de nuestra asociación que se acercaban a Caballero u otros, pero después congeniaron y fundaron el Centro Democrático, hoy Partido Liberal Radical. Entonces, el 10 de julio de 1887, es el cumpleaños del partido. Ese es el aniversario del partido. Es el que indica que tiene este partido en el cual estamos 137 años de vida. Y el 18 de octubre, es la fecha de una gesta. La mayoría le dicen revolución del mismo.
pero no tiene las características de revolución, porque revolución se hace con mucha gente, ejército de un lado, ejército de otro, se enfrentan, duran un tiempo determinado. En cambio, esto fue una cuestión que duró unas horitas, el 18 de octubre a las 7 de la tarde y terminó a las 11, 12 de la noche, duró 5 horas. Entonces es una gesta. ¿Y qué son las gestas? Las gestas son los acontecimientos que suceden en un corto tiempo y son recordados como memorables, como memorables. Es una gesta militar, por supuesto, porque fue el asalto al cuartel de las Cortas, pero como les digo, pero algunos le llaman, le vuelvo a decir, revolución. Nosotros no tenemos por qué molestarnos también por eso. Y el cumpleaños es el 10 de julio y el 18 de octubre viene a ser, yo le llamo la Navidad del partido, porque es el día en que todos los liberales se saludan fraternalmente, y la palabra que se utiliza es felicidades, incluso minas ellas de partido Juan, gente que son del partido Colorado nos llaman, felicidades fulano, el día de tu partido, muchas felicidades, feliz 18 de octubre. Es como fue una Navidad, porque en la Navidad cristiana, o por lo menos los que profesamos la religión católica, apostólica, romana, pero hay muchos cristianos que no son católicos y también festejan la Navidad. Lo que se festeja y se evoca en la Navidad es el recuerdo del niño Dios, aquel milagro bimilenario, más de 2000 años. Y lo que se hace en la Navidad para recordarle a ese niño Dios que siendo el Hijo de Dios iba a venir a morir por los hombres para salvarlos del pecado y mostrarlos el camino de la redención a todos. Eso es también lo que hace el 18. Porque el 18 de octubre le recuerda a un grupo de gente con su presidente del directorio a la cabeza. El mayor Eduardo Vera era presidente del directorio. Siempre, cada año le reelegían a Antonio Taboada. En agosto, 26 de agosto de 1891, le, le reemplaza, diríamos, el mayor Vera como presidente del director. Siempre Antonio Taboada, pero ahí, porque ahí se iba a hacer esta gesta, esta acción militar, fue una acción militar, evidentemente, del 18 de octubre. Y así como buscamos una Navidad cristiana, vivir en armonía, en la paz, ese es el mensaje que nos deja a nosotros, que nos deja la vida después del Hijo de Dios, de Jesús, aunque haya muerto crucificado en un calvario. Eso no quiere decir que su idea murió. Al contrario, la importancia de las ideas no se tiene en cuenta si vos entregaste tu vida por tu idea, si te alcanzó la muerte o la muerte de varios amigos tuyos. Lo importante es que esa idea quedó, se mantuvo y se reflejó hacia el futuro. Porque si no, ¿por qué vamos a recordar cada 1 de marzo de 1870? 1 de marzo de 1870 terminó la guerra, terminó el ejército paraguayo y terminó quien les comandaba, que fue el mariscal Francisco Solano. Pero a nosotros los paraguayos nos queda un testimonio y una enseñanza de valor, por más muchos errores que haya tenido Francisco Solano López como político, como diplomático y como militar inclusive, él supo estar al frente
de su ejército, manteniendo la dignidad y la moral de la República del Paraguay. El 18 de octubre es la enseñanza de que el liberal siempre en toda su historia debe estar dispuesto a arriesgar cualquier situación y a cualquier costo, puede ser tu vida, yo no guardo, o que te hieran, o que te lleven preso, o que te exilien, cuando vos estás comprometido en lo que tu partido históricamente está comprometido, que es la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo. Entonces, la clase de hoy dejamos acá en este inicio, introducción de la epopeya del 18 de octubre, y si Dios y la Virgen permite, pasado mañana vamos a continuar. Juan Boero, de Yotopayeiro. Un abrazo para ti.